Entraremos en un mundo envuelto en el misterio, donde nada es lo que al principio parece. Es un mundo sagrado donde se juega una competencia. Es el año 750 después de Cristo. No conocemos las reglas ni cuántos lo jugaban, pero no es una competencia normal. Ellos jugaban por sus vidas. Hace más de 1000 años que los hombres que lo jugaban y las personas que observaban desaparecieron, dejando la arena y sus magníficas ciudades vacías. Hoy solo permanece el misterio. Mayas, sangre de reyes. Civilizaciones perdidas. Se llamaban los mayas. Ellos construyeron la mayor civilización americana. Cuando Europa todavía estaba en el oscurantismo, ellos produjeron artistas y científicos cuyos logros aún asombran. Cuando Londres era solo un pueblo de casas de madera y calles polvorientas, los mayas construían grandes ciudades en el corazón de la selva húmeda americana. Esta es la más grande de todas, Tikal. Una pujante metrópolis de 40.000 personas que alcanzó su punto máximo alrededor del año 750 después de Cristo y que cubría una superficie del tamaño de Manhattan. Menos de un siglo más tarde, estaba casi vacía. A diferencia de otras civilizaciones, los mayas no murieron de hambre, por ejércitos invasores o por enfermedades. Las ciudades mayas fueron abandonadas más que destruidas. Los mayas que alguna vez habitaron las ciudades solo se alejaron hacia los bosques y jamás volvieron. Hoy, los descendientes de los mayas aún viven en la tierra de sus ancestros, pero el imperio ya no está. ¿Pero por qué? ¿Por qué los antiguos dejaron sus ciudades? Esta es una pregunta que ha cautivado a los historiadores y arqueólogos por años. Solo explorando las más profundas creencias de la gente que murió hace 1000 años, podremos comprender quiénes fueron y por qué abandonaron sus creaciones. El rastro es débil, pero las pistas abundan. Pistas escondidas en las enormes pirámides de piedra. Claves escritas en códigos jeroglíficos cuyos secretos casi se pierden para siempre. Claves contenidas en antiguas historias de reyes poderosos y peligrosos dioses en un mundo fundado en rituales y sostenido en sacrificios de sangre.
Historias todavía narradas por los ancianos a los niños, descendientes de un imperio que desapareció hace. El origen de los mayas yace en las olvidadas historias de los primeros inmigrantes, los asiáticos que cruzaron a pie el mar de Bering durante la última glaciación y se asentaron en América hace más de 15.000 años. Miles de años transcurrieron antes de que los primeros mayas se establecieran en las húmedas junglas de América Central. Luego, en un período que abarcó entre el 250 y el 900 después de Cristo, la sofisticada civilización que llamamos maya floreció. Cientos de ciudades fueron construidas. El vasto territorio que hoy es el sur de México, Belice, Guatemala y Honduras se volvió el imperio de los mayas. Prosperaron durante más de 6 siglos. Luego se terminó. Todo el imperio. Los mayas simplemente se marcharon. Por casi 1000 años, sus ruinas permanecieron perdidas y olvidadas. No fue sino hasta el siglo XIX que el mundo redescubrió a los mayas. En 1839, el escritor viajero John Lloyd Stephens y el ilustrador Frederick Catherwood exploraron las junglas de Guatemala. Su obra capturó el romance y el misterio del mundo maya y a la vez brindó las primeras claves serias sobre los orígenes de esta civilización. Exploradores anteriores teorizaron que los mayas eran descendientes de los griegos, antiguas tribus egipcias o fugitivos de la mítica Atlántida. Pero estos hombres sostuvieron lo contrario. A menos que me equivoque, nuestra conclusión es aún más sorprendente que la que conecta a los constructores de estas ciudades con los egipcios o con cualquier otro pueblo. Es el espectáculo de un pueblo cultivado y refinado. John Lloyd Stephens, 1840. Stephens comprendió que esta exótica civilización no se había desarrollado en otro lugar ni fue traída por otros cruzando el Atlántico. Los mayas, sugirió, eran únicos. Sus escritos marcaron un punto de inflexión. Una nueva era de exploración había comenzado. Aventureros y excéntricos vinieron de todo el mundo. Un explorador francés llegó a México con 1800 kilos de equipaje y solo había una manera de cargarlo. Ni siquiera la densa y peligrosa selva húmeda los detuvo. Sin más que la promesa de tesoros enterrados, estos hombres se internaron en la inexplorada América Central, buscando respuestas al acertijo de una civilización perdida. Encontraron tesoros en abundancia, pero la comprensión de los antiguos mayas permanecía esquiva. Los arqueólogos exploraron la jungla por décadas, descubriendo grandes monumentos en sorprendente profusión. Los más intrigantes fueron las pirámides, que cual montañas sagradas se asomaban sobre las copas de la jungla. Pero el propósito de esas pirámides permanecía en el misterio. Luego, en 1957, todo cambiaría. El lugar fue la ciudad maya de Palenque. El gran arqueólogo mexicano Alberto Ruiz había pasado 4 años excavando la más impresionante pirámide, el Templo de las Inscripciones. Estaba ante el portal del descubrimiento.
Entré en la misteriosa cámara con una extraña sensación. Era natural. Los míos eran los primeros pasos que se oían en miles de años. Buscaba ignorar los siglos y escuchar las vibraciones de las últimas voces humanas que habitaron estas bóvedas. A través del impenetrable velo del tiempo, advertí el lazo increíble entre sus vidas y la nuestra. En el centro de la cámara mortuoria había una enorme tumba de piedra. Sus hombres trabajaron fervorosamente para levantarla. ¡Alto! ¡Alto! Observé el rostro muerto de aquel por el cual todo este estupendo trabajo, la cripta, la escalinata, la gran pirámide con el templo coronado, habían sido construidos. Esta película muestra a Ruiz en los momentos previos a su descubrimiento. Pero los restos de un esqueleto y una hermosa máscara de jade solo trajeron más preguntas que nadie, ni siquiera Ruiz, podía contestar. ¿Quién era él? ¿Qué sucedió en su vida para que su muerte generara tal ceremonia? ¿Quién era el hombre detrás de la máscara? Los mayas dejaron claves, pero eran crípticas, codificadas y opacas. Solo descifrando esta evidencia podemos comprender el significado de estos templos sagrados, la personalidad de los hombres y mujeres que los construyeron y la razón para su súbita desaparición de las ciudades abandonadas. Hace más de un siglo, John Stevens predijo que las extrañas inscripciones en las paredes poseían la clave del misterio de los mayas. Él tenía razón, pero recién ahora, tras haber roto el código más grande de todos los tiempos, los secretos de estas silenciosas piedras finalmente son revelados. El mundo sagrado de los mayas nunca debió haber sido un misterio. Después de todo, ellos dejaron abundantes escrituras. Un sistema de escritura inventado independientemente, uno de los 5 producidos en la historia del mundo. Estos eran textos imbuidos de poder y magia, descripciones de su cosmos, crónicas de sus sueños. Hermosos y frágiles documentos que forman un logro increíble. Un único y totalmente original lenguaje escrito, tan trascendente como los jeroglíficos del antiguo Egipto. Eran testigos del nacimiento del primer lenguaje escrito del Nuevo Mundo. Esta es la letra A, B. La importancia de estos textos fue reconocida por los primeros invasores europeos hace siglos. En 1562, un sacerdote católico llamado Diego de Landa convenció a uno de los últimos sobrevivientes de los mayas para que tradujera el alfabeto español al maya. Landa anhelaba llevar a los mayas a la cristiandad. Él creía que aprender su lenguaje era la mejor esperanza para